Pues tenemos a un contemporáneo y amigo de Rodin, al propio, uno de los grandes pinceles del impresionismo, Pierre-Auguste Renoir, quien pues nos entrega estos niños de efecto de la luz, cómo construyen las formas, y es interesante esta representación del cuerpo desde su más tierna infancia, para poderlo elaborar como en esa posición, a veces de seducción, a veces de dolor y a veces pues de franco gozo. Es interesante el diálogo que podemos emprender. Esto se hizo en Europa, bueno, esto se hace en México. Es el mismo tiempo, pero vean cuán distinto y a veces cuán tierna es la representación también de nuestros niños mexicanos. Es el caso de Rosita Lamán, pintada por un pincel anónimo, no ha llegado a nosotros el nombre del artista, pero vemos esta referencia con el juego. Y además lo interesante es que debo decirles, aquí que nadie nos oye, que detrás de la colección de Museo Sumaya está la visión y la puntual asesoría de Ignacio Cobo, que de verdad pues ha logrado reunir un fondo realmente sin parangón. Seguimos en ese siglo XIX, estrictamente contemporáneo a Renoir. Es un género que sigue doliendo, es un género difícil de asumir, como lo es la pérdida de un hijo, pero también es un modo de conciliarnos, de elaborar el duelo, y estas imágenes pues son propiamente el retrato. Se le considera a los niños que murieron en la tradición judeocristiana como angelitos. No es nada más el diminutivo, sino son seres que no, directamente pasan al paraíso a contemplar el rostro de Dios. Y de ahí entender el retrato, la familia y la sociedad. Esa familia pues mexicana, de la cual siempre somos orgullosos, pues tiene un enclave en muchos sentidos del siglo XIX. Y aquí Hermenegildo Bustos, un artista regional con una gran calidad desde Guanajuato, nos entrega unos retratos que son no tan en Photoshop, no es que estén tan cuidados, sino más bien es un retrato de verdad, de herencia, de esencia, y psicológicamente hablando tienen sentido. El acervo más importante de Gibran en el mundo está en la Fundación Carlos Slim, y tenemos sus manuscritos como el del Profeta o el Loco, pero también sus obras plásticas. Los hemos leído, pero no lo hemos visto, pues es una oportunidad también de establecer ese contacto. Hoy en día ya las mujeres son libres de transitar, de pensar y de tener. Sin embargo, por muchos sentidos, el machismo sigue doliendo en nuestra sociedad, y vemos aquí la división del trabajo. Las mujeres se dedicaban a la costura, mientras que el padre le enseña los oficios de la guerra y al mismo tiempo la ciencia. Hoy este discurso tenemos que abrogarlo. Es interesante poder detenernos en dos piezas. Una, acá atrás, si nos dan oportunidad tantito, que es de pues una mujer artista, una mujer que es artista por derecho propio, y se le considera a veces nada más la amante de Rodin, pero Camille Claudel es mucho más que eso. Es una mujer que logró en sus pasiones compartir con Rodin esa emoción por la sensualidad, y aquí, aunque no es un retrato erótico, representa a su hermano, el responsable de haberla encerrado en una especie de hospital psiquiátrico por 30 años, con la venia de Rodin, pero nunca ella volvió a pintar o escribir. Y la última pieza con la que nos detenemos en esta sala, bueno, pues es de gran formato y es de un artista que sin duda es una emoción para Fundación Carlos Slim traerlo a Tabasco, como lo es Salvador Dalí. Esta pieza representa un reto en la arquitectura. El mayor peso se concentra en esta parte, de la cual emerge un huevo. Es Venus, la diosa de la belleza, la Afrodita griega. El tiempo, ustedes más que nadie lo saben, vivimos a contratiempo. Ya se nos hace tarde para todo. Ya tenemos que casarnos, ya tenemos que hacer un proyecto, ya tenemos que superarnos, y de pronto ya tenemos que morirnos. Y aquí tenemos el pincel de uno de los jaliscienses también más destacados, querido amigo de Museo Sumaya, Juan Soriano, quien, vean esta relación con una pieza anónima del siglo XVIII, principios del XIX, emerge como una columna de la costilla de Adán-Eva, y aquí vemos esa resignificación que tiene un artista ya en la modernidad.
El Señor de las Uvas, que también tiene esta tradición importante, popular, y ver cómo del corazón emerge pues toda una vid que va a ser exprimida directamente por el Hijo del Hombre para el cáliz. Y bueno, pues de pronto esta exposición se acompaña de frases, algunos acentos que nos permiten entender desde otras posibilidades, a veces desde la literatura, a veces desde la poesía, a veces desde el teatro, y encontrar de pronto tradiciones como el Señor de Villaseca o el Señor de Chalma. Así es que pues el domingo habrá que venir antes del partido a ver si nos hacen el milagro, ¿verdad? Y el cuerpo también afectado por tentaciones, ni modo, los hombres a veces caemos rendidos ante los encantos femeninos, y por otro lado aquí los demonios que también acechan las representaciones. Y eso es interesante de esta exposición: hay grandes firmas, hay grandes nombres, pero también hay grandes obras que a lo mejor no sabemos quién las pintó, pero que tienen una relevancia importante, como este San Francisco o este Paseo de San Francisco. Esta es una obra genial del Cristo con la anatomía. Vean cómo empieza a humanizarse también Dios, y tiene toda esa fuerza en la mirada, pero al mismo tiempo el tratamiento de colores, y que van en diálogo de pronto con uno de los pasajes también importantes, como lo es María Magdalena, de las grandes protagonistas de las Escrituras. Esta es la pieza más antigua que tenemos expuesta, es del siglo XVI y es de un autor europeo, Rizzoli, un italiano nacido en Milán, y que de verdad, pues a pesar de que pues la vemos tan pequeñita, es una pieza que ha sido expuesta en nada más y nada menos que en la Galería de los Uffizi en Florencia. Así es que de Florencia viene a Tabasco. Bueno, pues aquí Eva González. Ella es una parisina que nació hacia 1849 y fue alumna de Manet y después de Monet. Y aquí la vemos, esta mujer en la banca, con ese desdibujamiento del paisaje, y tiene una fuerza y al mismo tiempo esa calidez que da ese ojo femenino. ¿Qué decimos? Pareciera que estamos en París, ¿no? Es Villahermosa, porque tenemos aquí artistas como Maximilian Luz, que este fue el diseñador afamado de Matisse, por ejemplo, en esta ronda de bañistas, o en estas pues también mujeres que pues se descubren completamente para crear un diálogo íntimo y nos hace entrometernos a ese universo femenino, en diálogo con Gibran y por supuesto con Salvador Dalí. Siempre me detengo tantito en esta pieza, porque para hacer las cosas correctas y con precisión, pues se requiere una concentración y un dominio, eso técnico, y eso lo representa Salvador Dalí con estas aristas doradas. Siempre hay que estudiar, siempre hay que ser metódicos, pero con eso no hay magia. La resolución de técnica y pasión con estas líneas onduladas nos hace realmente llegar a la maestría del arte, y ese es el sentido de ponerle técnica pero también corazón a las cosas. Salvador Dalí nos invita a reflexionar sobre Alicia en el País de las Maravillas con esta obra. Es una niña que salta, una jovencita que salta la cuerda, es esta relación sueños, con la evocación, con el mundo interior, con lo realmente importante más allá del mundo material. El cuerpo completamente se transforma, ese cuello se transforma en raíces, el rostro en hojas y todo el cabello en un ramo de flores. Es realmente una pieza muy, muy linda. Ahí tenemos a Rodin y a la mártir, pues este cuerpo que a veces se trastoca, se vulnera, pero tiene dignidad para salir adelante. Muchas veces como sociedad y nuestra realidad nos enfrenta a cuestiones realmente difíciles, pero también está la voluntad para encararlos y salir adelante, como esta mártir. Y uno de los grandes artistas del siglo XIX, Alfred Boucher, hacia la meta. Esa relación de casi tocar la gloria, de estar realmente involucrándonos, pero justo el secreto, decía Boucher y también lo compartía Rodin, no es llegar, en realidad es la construcción de ese camino hacia la meta lo que nos hace distintos y lo que nos puede hacer grandes. Simplemente llegar por llegar se vuelve algo de utilidad, algo que no tiene sentido y algo que
trasciende. Juan Soriano con esas bañistas nos demuestra este movimiento y aquí una frase de Neruda muy linda, que cuando asomas suenan todos los ríos en mi cuerpo, y es esa relación precisamente de intimidad, de realidad y de movilidad, de movimiento, el cuerpo en siempre movimiento, como David Alfaro Siqueiros. Esta obra la realizó en tiempo de la cárcel, de la penitenciaría desde el Palacio Negro de Lecumberri, desafortunadamente un encierro por pensar distinto, preso político, y realiza estas obras que son ejercicios para su marcha de la humanidad. Ese Polifórum Cultural en la Ciudad de México, pues son ejercicios de esta naturaleza francamente modernos, donde el cuerpo y el movimiento se marcan para fusionarse y realmente ser distintos. Desde la Ciudad de México, Museo Sumaya pues ha recibido a 3.180.000 visitantes nada más el Museo de Polanco. Y es en realidad una oportunidad de estar aquí, de construir nuevos discursos que alejen esta idea de que nada más ciertos lugares concentran la cultura. En realidad, también nuestro patrimonio tangible, pero el intangible que tienen nuestras comunidades indígenas, aún vivas hoy en el estado, por ejemplo, de Tabasco, requieren ser revaloradas, requieren atención, requieren otro tipo de discursos de inclusión, donde se deje de hablar de artesanía, porque son manifestaciones hechas por el hombre, donde el pensamiento y la forma de ver el mundo se reflejan en cada una de ellas. La tradición de Tabasco realmente es extraordinaria, y qué mejor que compartir 450 años con esta muestra. Y de nuevo, gracias a todos los involucrados, gracias por el apoyo, porque las instalaciones con el aire acondicionado, con la iluminación, con las mamparas, eso no nada más va a servir para atraer esta muestra, sino cualquier oportunidad. Y ya estamos hablando de traer una exposición que habla de México, de los calendarios mexicanos, que esperemos que sea el enroque para... queremos traerlo, y es una imagen donde pueden unir tradiciones, los abuelos, los niños, la familia, y estamos seguros que la vamos a traer este año. Sí, es abrir la alacena del pasado de pronto, la cocina. Pues de verdad que espero que hayan disfrutado la muestra, que la visiten muchas veces, que la cuiden y pues simplemente de nuevo, bienvenidos.